Muy buenas a todos, vuelvo con otra entrevista y en este caso es a Arturo Morales. Arturo Morales es un psicólogo mexicano que actualmente vive en Guadalajara, Jalisco, o sea, en Guadalajara de México, no la Guadalajara de España, una Guadalajara muy cerca del Pacífico y que hace un clima estupendo, debe ser uno de los mejores climas del mundo, así que Arturo es realmente afortunado de vivir allí. Eh, Gracias. Hombre, Eh, gracias. bueno, Arturo es, además de un psicólogo profesional, es muy aficionado a la numismática, tanto como coleccionista como estudioso. Y bueno, pues entre estos estudios que hace le ha llevado a escribir dos ensayos bastante amplios sobre las monedas de Morelos. Estas son monedas que son razonablemente conocidas en España y en el resto de Hispanoamérica, mucho más obviamente en México, son monedas ahí muy queridas, pero también es verdad que cuando entramos en detalles, la mayor parte de los españoles y de los hispanoamericanos nos perdemos. En México, aunque son conocidas, yo creo que también está muy bien tener una buena estructura como los ensayos que nos ha escrito Arturo y que, bueno, pues uno de estos ensayos ya lo publiqué en el blog y otro hace ya unos meses y otro lo he publicado, bueno, lo voy a publicar ahora junto con este vídeo. Tenéis los enlaces a los dos ensayos en la descripción de este vídeo. Así que, bueno, buenos días, Arturo. Muy buenos días, Adolfo. Pues muy buenos días, Gracias Adolfo. por el Muchísimas espacio. gracias por el espacio y pues sí, Desde Guadalajara, a tus desde órdenes. Guadalajara a tus órdenes. Gracias. Pues nada, lo que obviamente venimos a hablar aquí es de las monedas de Morelos. Entonces, bueno, antes de nada, claro, Morelos es muy conocido en México, pero quizá no tanto en España, ¿no? Bueno, o en el resto de Hispanoamérica. Entonces, si nos puedes comentar quién era este Morelos. Y con gusto, Sí, con Adolfo. gusto, Mira, Adolfo. mi Mira, preámbulo mi seré breve preámbulo porque seré como ya breve porque como comentamos, ya la información comentamos, estará la disponible ahí información en el estará blog. disponible ahí en tu blog. Básicamente, Morelos es Básicamente, Morelos es sacerdote fue un católico. sacerdote católico. Nació en Valladolid. Nació en Valladolid, En ese, bueno, en ese momento Valladolid, ahora bueno, en ese momento Morelia. Valladolid, ahora En Morelia, en 1765, hijo de Juana 1765, hijo María de Juana Pérez Pavón María Pérez y Pavón José Manuel Morelos. y José Manuel Morelos. Este, Este, una parte mm, importante es que una parte importante en es su fe que de bautizo fue en su registrado fe como de español, bautizo registrado como con español, fuerte ascendencia con mulata, fuerte ascendencia una familia que mulata, se estaba una abriendo familia que se paso estaba abriendo en una paso en ciudad señorial una como lo era ciudad Valladolid. señorial como lo era Valladolid. Eh, Eh, Fue Fue un un sacerdote que sacerdote incursiona que a las filas de incursiona la a las independencia en filas de este la movimiento independencia, en este movimiento independentista independentista en México. en México. En Eh, 1810 en se entrevista 1810 con su se entrevista mentor Hidalgo, con su mentor Hidalgo, y decide pues y incursionar en las decide pues filas. incursionar en las filas. Habrá que decir, y yo lo Habrá que iré decir, y esto ya reforzando lo a lo largo iré de la charla, reforzando a lo largo que de la charla, Morelos que no Morelos pertenecía no a la pertenecía clase, eh, a la clase criolla, ¿sí? Una clase criolla, ¿sí? Una clase fuerte que de había fuerte tenido a que bien había hacer lo tenido que a bien era hacer la lo que conspiración de era la Querétaro y todo el conspiración de movimiento Querétaro y todo ideológico este movimiento que se enlazaba ideológico con el que se movimiento enlazaba con peninsular, el ¿no? movimiento ideológico de la península. Morelos entra Morelos en este contexto, ¿no? Es entra en este contexto, básicamente, ¿no? Y básicamente él es, así a grandes él es rasgos, Morelos, ¿no? Un general él es Morelos, ¿no? Un insurgente general insurgente finalmente a cargo del a cargo ejército del sur. del Ejército del Sur. Muy bien, entonces tenemos eso, que Morelos, bueno, antes de nada, cuando has dicho que Morelos nació en Valladolid, Valladolid de México, no es el Valladolid. Valladolid de México. Claro, no es el, Valladolid no, de no es el- o México, sea, a partir de ciertamente. ahora, cada vez que hablemos de un topónimo o de una ciudad, si hay controversia, siempre va a ser de México, no de eso. De acuerdo. Y luego, bueno, De pues acuerdo. acepta este independentismo. Puede parecer curioso la idea de que sea sacerdote y luego general, pero bueno, la verdad es que en España tenemos una enorme tradición bueno, de sacerdotes, ¿no? O de obispos que luego fueron caudillos de ejércitos. Eh, entonces, bueno, pues Sí. tampoco tiene por qué extrañar, ¿no? Y luego, bueno, es interesante el tema este del independentismo de Morelos, porque
yo hay una cosa que aquí no me entro demasiado, que a lo mejor me hace falta una pequeña aclaración. O sea, el grito de Dolores, que siempre lo comentáis como un grito independentista, ¿no? En el 16 de septiembre de 1810, creo que es cuando lo celebráis, ¿no? Sí, Pero realmente no era un grito independentista, porque ellos estaban reclamando a Fernando VII. Sin así. embargo, Morelos ya sí que es independentista. Cierto, Adolfo. De hecho, los historiadores, los que saben, los que han documentado este asunto del proceso de independencia de México, señalan este punto y cabe hacer esta pequeña acotación. Eh, lo que pasaba en la península con la situación de la Guerra de Independencia de España, con la aprehensión de Fernando VII, la llegada del señor José Bonaparte a la corona, generó, y no nada más en México, en toda Latinoamérica, estos movimientos, estas revueltas, ¿no? Fue una situación convulsa la que se vivió. Eh, Como te decía, la élite criolla en México tenía estas ideas aparejadas a lo que era la situación española peninsular. ¿A qué me refiero? Tenemos, digamos que podemos visualizarlo en tres grandes grupos, más bien dos grandes grupos aquí en Nueva España, ¿no? Aquí en México. El español que tenía el español peninsular que tenía el cargo de gobierno, al que le iba muy bien y que no quería que las cosas fueran diferentes, a la élite criolla, y te estoy hablando tal vez de un Ignacio López Rayón, que formó parte del movimiento de independencia, pero hijo de una clase acomodada, mineros, entonces que buscaban que, bueno, sí estamos bien, pero a la vez buscamos tener mayor participación de la vida, de las decisiones políticas, en las decisiones de la corona, ¿no? Y se entiende. Y estaba Morelos, que es como una tercera línea. Él no formó de origen parte de estas conspiraciones. Él se suma a este movimiento en 1810 hasta octubre, pero ya se venía dando estos movimientos. Y él, como lo veremos posteriormente, más a detalle, él tiene una línea más liberal, ¿no? No nada más independentista. El grito de Hidalgo en Dolores fue Viva Fernando VII, muera el mal gobierno, ¿no? Refiriéndose a esta parte de Fernando VII como el deseado, pero pugnando por una situación tipo la Constitución de Cádiz en la península, donde sí queremos a Fernando VII, pero lo queremos un poco más moderado, ¿no? Y sí, acá estamos hablando de una situación más de ser una colonia desconcentrada, dependiendo de la corona, pero con ciertas privilegios ya para los criollos, ¿no? Entonces Morelos entra en esta situación, ya lo veremos con los sentimientos de la nación, o sea, le pone sentimientos a su patria. Él escribe estas cartas, se leen en 1813, en septiembre de 1813, sirven de base para la Constitución de 1814, primera Constitución, digamos, ya independiente. Pero bueno, ese es como el contexto por eso te digo, hace falta entender esto también. Morelos venía, como te comento, de una familia, dice un historiador, venida menos, abriéndose paso. Él estuvo 10 años en una hacienda en Tahuejo, por el rumbo de Apatzingán, precisamente en la labranza y en la arriería. Y él tenía este contacto más estrecho con la población, ¿no? Con la gente del campo. Tal vez de ahí el nombre de sentimientos de la nación, ¿no? O sea, yo sé lo que siente la gente, yo sé lo que necesita la gente, no este grupo de élite criolla que busca más bien un asunto más bien de beneficio, pues a ese nivel y no a esto, ¿no? Vale decir pues también que Hidalgo, pese a que murió, proclamó la abolición de la esclavitud con su pasada por Valladolid en 1810, hizo algunos otros movimientos importantes, pero queda López Rayón a cargo, forma la Suprema Junta, que luego ya veremos en este sentido, y curiosamente, aunque eran del mismo bando, con Morelos, era su principal opositor, ¿no? Ignacio López Rayón,
y Morelos tuvieron intercambios de cartas ahí con la diferencia llamada Fernando VII, ¿no? Incluso la moneda de la Suprema Junta dice viva Fernando VII, ¿no? Aclaman a Fernando VII. Y la de Morelos no está libre de esta figura de Vale, Fernando bueno, VII. es Ese un, sería es un como buen resumen, básicamente. desde luego es un tema muy complejo, como cualquier guerra, con muchas facciones, además en un territorio tan extenso como era Sí, Nueva sí, sí. España, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que Morelos, Cierto. en 1811, pues comienza a acuñar su propia moneda. Y esto, ¿por qué lo Así hace? O es. sea, ¿cuáles son los motivos de acuñar su propia moneda? Sí, mira, Morelos, obviamente tenía la encomienda de Hidalgo de insurreccionar el sur, la tierra caliente del sur, lo que ahora es estado de Guerrero, tomar el puerto de Acapulco, eran así como sus encomiendas, y parte hacia la tierra caliente del sur le llaman veintena de hombres, estamos hablando de un ejército, bueno, no ni siquiera de un ejército, un grupo de hombres, de personas voluntarias que llevan este gusto por servir al movimiento, ¿no? Posiblemente enlazado con esta idea de, bueno, es que son los franceses los que nos están haciendo la vida imposible y vamos a apoyar porque estamos con Fernando VII o lo que tú quieras, ¿no? Pero finalmente las ideas son la tierra, la igualdad para las personas, ¿no? Estos ideales eran muy buenos y sobre todo podemos decir, la extinción de los tributos, ¿no? También que lastimaban mucho a las personas. Eh, Morelos en la primera campaña no toma el puerto de Acapulco porque la falta de experiencia de su ejército era evidente. No toma el puerto de Acapulco, pero sin embargo funda más o menos de abril de 1811 lo que es la provincia de Tecpan. En esa provincia él la nombra como capital de la insurgencia y al verse necesitado de numerario, de divisa, porque no, obviamente quien tenía las minas, quien tenía la plata, el oro, pues era la corona, digamos los realistas en este momento, y obviamente necesitaba llevar a cabo varias transacciones, entre ellas el pago de los ejércitos y los pertrechos de guerra principalmente, además de las situaciones de intercambio comercial cotidiano en los territorios que tienen ocupados. Aquí hago nada más una acotación, Adolfo, una acotación que me parece importante, me parece relevante. Nos hemos preguntado, me he preguntado, cómo es que Morelos pudiera haber negociado con cobre ante una figura, ante una situación no ocupada, ¿va? Digamos que, oye, me van a proveer de cañones, armas, lo que tú gustes si quieras. Debió tener una reserva de plata, tal vez no en moneda, o si era en moneda, pues también en algunos accesorios como platos, vasos, cucharas, no sé, lo que tú quieras, incluso de las mismas iglesias, ¿no? Este tipo de adornos. Pero fue un movimiento muy inteligente el de su moneda, porque, es decir, le pago a mis allegados con cobre, la primera moneda fiduciaria, y me reservo lo que tengo de valor para hacer los trámites y las transacciones que realmente importan, ¿no? Yo no me imagino al dueño no sé, de X cantidad de armas diciéndole, pues te voy a pagar con cobre y luego te lo canjeo, ¿no? Te lo cambio. Bueno, ese punto me parece importante resaltarlo porque es un movimiento muy inteligente de Morelos, es una visión muy, muy administrativa, ¿no? Además que hay que puntualizar, la mayoría de la gente que estaba con él tenían que llegar con sus armas, la mayoría eran eh, piedras, flechas, palos, machetes, ¿no? Realmente era muy rudimentario, eh, pero tampoco creo yo estaban como exigiendo un salario, ¿no? Como lo podría hacer el ejército español en ese momento, institucionalizado, bien armado, disciplinado, que obviamente necesita un salario, ¿no? Y en este caso, pues Morelos lo que hace es una promesa de pago y un
13 de julio de 1811, emite un bando donde dice se va a emitir moneda de cobre y sigue la línea de la línea realista en la acuñación de moneda, ¿no? En las denominaciones, e incluso hasta en los tamaños, con la diferencia obviamente que es en cobre y lo que caracteriza esta moneda y que no cambia, para decirlo de una vez, es el monograma, una M, una O y una S, Morelos, eh, la denominación y se le agrega la fecha, ¿no? Esas tres cosas de origen están ahí y no cambian, no se mueven. Básicamente fueron como los motivos que tuvo Morelos para acuñar moneda. Y la otra parte también importante es que la población, la población regularmente se manejaba con pilones, con fichas hacendarias, vaya, una situación de canje, incluso llegaban al trueque. Entonces no era muy necesaria esta situación de la moneda, ¿no? Incluso en la vida virreinal, el medio real de plata era mucho para una población que no tenía acceso, ¿no? Ya no hablemos de los 8 reales, ¿no? O del escudo. No, pues, no era viable Sí, para pero las por eso transacciones mismo, a comerciales, ¿no? mí, a ver, un 8 reales, Básicamente, en esa época siempre digo que sería algo semejante hoy en día, no sé, 500 euros o 500 dólares. Claro, no, que a una persona le digas, no, mira, toma un cacho de cobre y sin apenas valor y te prometo que esto va a valer, te voy a devolver el dinero yo que sé cuándo, ¿no? No había nada forzado ahí, o sea, no estaba la población forzada a aceptar esa moneda. sí, de hecho, te digo, es un movimiento inteligente de Morelos, hace el bando, incluso en su bando dice que aquel que se niegue será enemigo de la patria, ¿no? Sutilmente les dice, o lo aceptas o lo aceptas. Te digo, válido para los territorios controlados, ¿no? Válido para sus ejércitos. No dudo que había gente pues interesada en esto de recibir un salario, pero te digo, la mayoría de la gente en lo local producía sus alimentos. Tenía estos asuntos del trueque, estos asuntos de las fichas, de los tlacos, los pilones, y la mayoría del personal que se sumó al ejército eran indígenas. Entonces muchos de ellos eran básicamente por convicción. Y claro, si tú le dices que le vas a dar este intercambio, posiblemente si tuviera una formación académica un poquito mayor, tal vez te cuestiona una serie de cosas, pero digo, no lo quiero justificar, tuvo que ser muy, muy difícil la incursión de esta moneda y la aceptación. De por sí en el virreinato la moneda de cobre no era aceptada, no era bienvenida. Sin embargo, Morelos decide hacerlo porque es lo que tenía a la mano, ¿no? Entonces, sí me parece que estuvo un poco complejo, difícil, pero el general tuvo que idearlo y tuvo que resolverlo de esa manera, ¿no? Una solución medianamente positiva, eficaz, ¿no? Porque finalmente, como te digo, si tenía que hacer otras transacciones, otros movimientos fuera de los territorios controlados, que seguramente los hizo, debería tener por ahí alguna reserva con qué negociar, ¿no? No podía Muy bien. negociar con esto. Entonces, bueno, a ver, acuña monedas desde 1811 hasta 1814, si mal no recuerdo. Y aunque solo son 3 años, hay una variedad tremenda, que también es muy propia de las monedas acuñadas en época de guerra. O sea, como módulos tenemos... Sí, medio real, un real, 2 reales El 4 y 8 reales no reales. lo acuñó. Viene en el decreto, pero no se acuñó. Hasta donde sabemos, no se acuñó. Incluso por ahí hay una afirmación directamente de Morelos que habla de que no lo Vale. acuñó. Y Sí, luego, no en lo cuanto a acuñó. cecas, porque ahí es donde viene la parte difícil, hay varias ciudades donde se acuñaron estas monedas, ¿no? Sí, sí, tenemos obviamente los territorios controlados. Ahora Tecpan de Galeana, Estado de Guerrero, Atijo, tenemos Oaxaca, obviamente, tenemos
Tehuacán, lo que es Puebla, esta parte de el otro, déjame por aquí. Mira, por aquí lo tengo: Tecpan, Chilpancingo, Acapulco, Tlacotepec, Tlatlaya, Cerro de Atijo, Huautla, Oaxaca y Tehuacán. Estos básicamente son los lugares que los historiadores coinciden en reconocer. ¿Cuántas y de qué tipo? Esa es una buena pregunta. No sé si quieres que la tratemos ahorita o la tratamos más adelante con la idea de Bueno, cómo brevemente identificar se esto. puede comentar, sobre Básicamente, todo la manera de la sí, claro. identificación, porque yo por lo menos no soy capaz de identificar una ceca de otra, ni veo que en España ningún comerciante Sí. las identifique. Sí, mira, esto está muy asociado con las falsificaciones, obviamente, ¿no? Una moneda a 8 reales cobre de 1811 es extremadamente rara, no te la vas a encontrar en cualquier lado. Sin embargo, cuando las he visto, eh, algunas son falsas, modernas. La de 1811 en cobre, estamos hablando de que necesariamente fue en Tecpan, ¿sí? En Tecpan. ¿Por qué? Porque fueron las primeras pruebas que hizo Morelos para esta acuñación. De hecho, las monedas salían como una característica para identificarlas cóncavas, los cuños eran cóncavos o convexos. Es decir, o se acuñaba solamente los bordes de la moneda, o se acuñaba solamente el centro, la denominación y la fecha. Sí, sin la ornamentación al exterior, o solamente la ornamentación, y faltaban algunos números, algunas letras de lo que era la denominación y la fecha. Una característica para identificarla, ¿no? Otra que podemos así inequívocamente decir son la moneda de plata, los 8 reales plata, que fue Un fundida segundo, en Oaxaca. un Esa segundo. fue, Aquí vamos a ver. O sea, dime. Morelos acuñó en cobre, pero hubo una emisión en plata. Así es, una misión en plata en Oaxaca. De esta, obviamente, te puedo decir muchísimo, tratando de ser breve y por asunto de los tiempos, te puedo decir que es una de mis propuestas en el ensayo de la guerra y la paz. Yo estoy visualizando ahí, de hecho hay una carta donde Morelos le contesta a Rayón y le dice: le envío 3 pesos, incluido una de las monedas que se había encontrado en Oaxaca, a la toma de Oaxaca. Estamos hablando de diciembre. Oaxaca para el movimiento insurgente representó un festín, un botín, o sea, tenía muchísimo de relevante para el movimiento insurgente. Entonces Morelos, en julio de 1812, había recibido una carta de Rayón, nombrándolo capitán general de los ejércitos de América y vocal de la Suprema Junta. Entonces esto Morelos lo iba a celebrar con una fiesta que duró días en Oaxaca, ¿no? A la más apegada usanza de un buen párroco, ¿no? Entonces hizo fiesta. Y el 13 de diciembre, ya después de acá festejamos el 12 a la Virgen de Guadalupe, él era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. El 13 hace esta conmemoración, pero se hace una solemnidad que le llamamos jura. Es una usanza española, ustedes lo conocen muy bien, donde se juraba esa lealtad hacia el rey, ¿no? Y el rey juraba proteger a sus súbditos y luego se regalaba moneda. Entonces, Morelos, en diciembre, si no mal recuerdo, en diciembre le manda 3 monedas a Ignacio López Rayón. Él había recibido 3 monedas del cuño de la Suprema Junta y le dice: estas las vacié, es decir, las fundí por solo contar con 6 días para la jura. Es decir, no tenía plata, para acuñarlas es un poco más complejo, decidí fundirlas. Y aquí entramos en ese punto donde Morelos y todo el concepto virreinal entiende que la moneda fundida es igual a falsificación, ¿no? Aunque sea de época. Entonces él justifica y dice: bueno, es que yo la tuve que fundir porque nada más tenía 6 días para la jura. Como te digo, la más apegada usanza de la jura española
Morelos, se sube al balcón, tuvo que digerir el asunto de Fernando VII, que se lo impusieron, obviamente, porque ahí estuvo el pendón y lo que era la tarima, y todos contentos, y la gente aclamando, y él arrojando moneda, ¿no? Que era una moneda de plata con estas características. Y bueno, básicamente, aunque era la jura a la Suprema Junta, Morelos, y ya lo veremos más adelante, igual lo puedo decir así rápidamente, en la moneda es una proclamación de victoria de Morelos, ¿no? Es una proclamación como conquistador, es una proclamación como general, capitán general de los ejércitos de América. Y vienen los elementos y vienen el simbolismo, que lo estaremos tratando un poquito más adelante, pero hizo esta moneda de plata específicamente para la jura. Es decir, que Es de Morelos, 1802. voy a hacer un pequeño resumen. O sea, Morelos acuñaba moneda de cobre, que era la que forzaba para el comercio. Y luego, cuando entra en Oaxaca, Sí. claro, Oaxaca era una ciudad muy rica, estaba al lado de las minas. Sería casi como si, yo qué sé, en Sudamérica hubiesen conquistado Potosí o Sucre. O sea, son ciudades muy ricas. Entonces, claro, pues ahí había plata. Dice, bueno, pues esta es la mía, agarro la plata. Además, le nombran general, entonces ya se ve que no era muy humilde el hombre. Se ve que a pesar de ser sacerdote, la soberbia era un pecado. Así y entonces el tío funde monedas. O sea, funde monedas de plata y esto las utiliza como para su jura, o sea, como que fuesen medallas de proclamación. O sea, se estaba considerando su propio nombramiento como general, igual que si fuese un nombramiento de un rey. Pero luego no sé si hubo, monedas de 8 reales acuñadas en plata por Morelos. Acuñadas, que yo sepa, no. Él en la misma carta dice, bueno, las he fundido para la jura, pero he insistido en que continúe la provisional de cobre por tener más. Así lo dice en su carta, se lo dice a López Rayón. Por eso te digo, no creo que la moneda de plata la haya hecho como para circularla. Aparte de esas monedas tenemos muchas falsificaciones y sobrevivieron muy pocas, porque la gente cuando tenía plata en la mano era más fácil fundirla y negociar con ella, ¿no? Lo que pasaba con las famosas macuquinas que le tallaban el canto y después tuvieron que tomar esa decisión del cordoncillo para verificar que no se estuvieran robando la plata, ¿no? Pero bueno, ese es como el contexto, acuña plata, Morelos, y lo que comentas era un capitán general, un líder el hombre, pero no hizo explícito lo que significaba sus ornamentos, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, no, dejó por ahí la clave, porque igual tú sabes que una moneda fundida tranquilamente puedes agregarle lo que quieras, es más fácil, pero no lo hace así, no, salvo la denominación, la fecha, lo demás son símbolos que no están ahí por casualidad. Y que tiene todo este simbolismo que luego platicaremos. Las monedas de cobre también son fundidas. Aquí está una clave, Adolfo. Uno de los puntos que nosotros podemos identificar como auténtica moneda o una moneda falsa de época, o incluso falsa moderna, es que sea fundida de cobre. ¿Sí me explico? Regularmente tú te vas a encontrar una moneda de cobre fundida con un resello. El resello puede ser auténtico, original, o sea, de Morelos, que también tiene ciertas peculiaridades, pero necesariamente estamos hablando de una moneda que se hizo al margen de lo que era la acuñación de Morelos, ¿no? Es una falsificación. Y muchas de ellas, desde mi punto de vista, son de campos lisos, es decir, no tienen ornamentación. La moneda ornamentada es de Morelos, la moneda falsa de época es de campos lisos. Y regularmente lleva un resello, ¿sí? Un resello auténtico. En épocas actuales hemos encontrado monedas de cobre fundidas con resellos también falsos y se fundió todo, ¿no? O sea, el resello no fue troquelado, el resello fue fundido también, o sea, el molde, agarraron el molde con el resello y lo pasaron completito, ¿no? No, esas son falsas modernas, yo también obviamente. entiendo que aquí es muy goloso, ¿no? Porque claro, si dices, bueno, esta es una moneda de 8 reales de cobre que no vale nada y me lo aceptan como un 8 reales
y además están obligados a acertarlo, y además Aceptarlo. o sea, su diseño es muy rudimentario, seguramente porque Morelos no contase con grabadores. Contaría pues con el herrero del pueblo Así es. o con algún, no sé, algún forjador que fuese con el ejército, pero no creo que tuviese mucho más, no tuviese artistas, desde luego. Entonces, claro, pues el diseño era muy pobre, ¿no? Claro, entonces hace que sea muy propenso a ser falsificado, y hoy en día encontramos bastantes monedas falsas. De todas formas, estoy ilustrando este vídeo tanto con las monedas auténticas como con las monedas falsas, indicándolo para que quede bastante claro. Bien, vamos a entrar en uno. Bueno, acabas de publicar un ensayo sobre este tema, sobre el simbolismo. Entonces, bueno, brevemente, coméntanos cuáles son los elementos que aparecen en las monedas de Morelos. Sí, claro. Mira, este ensayo surge, obviamente tiene un antecedente directo, el señor José Luis Franco, en 1972, 71, 72, hace un por demás interesante y vasto estudio sobre la moneda. Además de decirnos las variaciones que hay en el arco y la flecha, nos dice las variaciones en la ornamentación y propone un prototipo. Yo parto de ahí porque es lo que hay, es lo que yo conozco. El señor José Luis Franco señala que se trata la ornamentación de una vid, uvas, con todos los elementos que contribuyen, ¿no? Las hojas de la uva, las zarcillos, las uvas propiamente dichas. Y ahí se queda, ¿no? O sea, estas monedas se le ha llamado emparradas, ¿no? Pues una parra, ¿no? Ok, yo no acostumbro quedarme con lo que veo, lo cuestiono y creo que es lo más saludable para todos, ¿no? Que no nos quedemos con lo que nos dan. Lo cuestiono y me puse a investigar, ¿no? ¿Por qué o cómo? Y a mí me parece, esa es la propuesta que hago, que los 8 reales cobre, así de manera muy rápida, en la parte del anverso tienen dos elementos, el olivo y un cuerpo de agua. El cuerpo de agua específicamente podría darnos muchas controversias, pero lo podemos enlazar con las 3 monedas, con la de plata, y hay una de 2 reales plata que también ahí pongo, me sirve como enlace para estos elementos, y ese cuerpo de agua, para mí es un lago. Sí, y es un lago y es la manera de Morelos de simbolizar el rumbo por el que se dio el encuentro con su mentor Hidalgo, que es el rumbo de Valladolid, Charo, Indaparepeo. Es el lago de Cuitzeo, el segundo más grande del país, el que pertenecía precisamente a la Intendencia de Valladolid. Este lago tiene esa función de fijar un rumbo. El otro es el olivo. El olivo mundialmente utilizado, simbólicamente bien conocido, ¿no? Que simboliza la paz, ¿no? Hasta nuestros días. La ONU lo sigue utilizando. En la Roma antigua se tenía esta situación de coronar a los vencedores, sean las justas deportivas o militares, con el olivo, ¿no? Entonces, Morelos, en este punto, retoma esta ideología romana, porque todo el movimiento independentista, quiero pensar que sí tuvo alguna situación la corona española en 300 años de alguna insurrección menor, pero no había un antecedente de este tamaño de cómo hacer la guerra. ¿Se me explica? De cómo hacer la guerra. A lo que voy es que la ornamentación, el simbolismo de la moneda de 8 reales cobre, ubiquémonos en 1811, donde todavía no tenía plata el señor Morelos, el general Morelos, estamos hablando de un simbolismo que me representa la paz en el territorio, ¿no? O sea, estamos hablando de la paz en el territorio. Y esto curiosamente se enlaza con un documento del señor Cos, habla de los planes de paz y guerra, que en un momentito, si me permites, lo tengo por aquí, lo leo, es un párrafo muy pequeño. Y en el anverso de esta moneda tenemos otros símbolos que es el arco y la flecha. En el decreto nada más decía agréguese una flecha apuntando al rumbo del sur, a donde va el viento, pero se le agrega el arco. En la cosmovisión católica, el arco y la flecha simbolizan la fuerza y la muerte, entonces estamos hablando de guerra.
¿sí? En el reverso de la moneda. Y luego tiene un par de alas que por ahí alguien interpreta como ramas, ¿no? Es que son alas. Y las alas básicamente en la filosofía romana simbolizan a la diosa Nike, la victoria alada le llaman. Esta filosofía persiste hasta nuestros días y no nada más aquí en México, en la columna de la Independencia hay una victoria alada que nosotros le llamamos el ángel de la Independencia que lleva esta corona de laurel. Es como un ángel emprendiendo el vuelo con una corona de laurel en la mano. Y bueno, obviamente se representan en las onzas libertad, ¿no? Y en los centenarios. Pero bueno, otro de los elementos que hay en la moneda es la palabra sud, que significa sur, y abajo son orlas de viento y una característica muy peculiar del olivo, que es las flores, ¿no? La rapa. Y bueno, esto en conjunto simboliza la guerra, pero no cualquier guerra, habla de una guerra justa. De hecho, por ahí en mi trabajo hay varias citas donde dice Morelos, para mí esta guerra es sagrada, es un movimiento justo y lo justifica. Y hay varios autores que lo señalan, e incluso antes de entrar en batalla contra cualquier, digamos, fuerte que quisiera tomar Morelos, los invitaba a rendirse. Y él decía, yo ya cumplí con mi labor sagrada, ¿no? Mi responsabilidad, tengo mi conciencia tranquila, ahora sí los puedo matar a gusto, ¿no? Decirlo de alguna manera, porque eso era lo que iba. Algunos se rendían, a Oaxaca lo tomó en cosa de 2 horas, algunos como Puerto de Acapulco que duró 4 meses, ¿no? Ahí sitiado. Eh, bueno, es la guerra justa, ¿no? Él lo habla así, los emperadores romanos los emperadores romanos nombraban a sus delegados para ir a negociar con otras potencias y curiosamente llevaban una, una rama de olivo en su mano. Y te leo un fragmento de lo que es Cos. El doctor José María Cos en Real de Sultepec, el 16 de marzo de 1812, donde plasma los planes de paz y guerra dirigidos a los adversarios, ¿no? Y dice, hermanos, amigos y conciudadanos, la santa religión que profesamos, la recta razón, la humanidad, el parentesco, la amistad y cuantos vínculos respetables nos unen estrechamente de todos los modos que pueden unirse a los habitantes de un mismo suelo, que veneran a un mismo soberano y viven bajo la protección de unas propias leyes, exigen imperiosamente que prestéis atento oído a nuestras justas quejas y pretensiones. La guerra, este azote devastador de los reinos más florecientes y manantial perpetuo de desdichas, no puede producirnos utilidad, sea el que fuera el partido vencedor. A quien pasada la turbación no quedará otra cosa más que la maligna complacencia de su victoria. Y después de presentar los planes de paz y guerra, cierra con este apartado. Ved aquí, hermanos y amigos nuestros, las proposiciones religiosas, políticas y fundadas en principios de equidad natural que os hacemos consternados de los males que afligen a toda la nación. En una mano os presentamos el ramo de olivo y en otra la espada. Básicamente, esta es lo que le dice Cos, les dice a los españoles peninsulares, a la clase pues arraigada, les dice, elijan, y les presenta ambas caras de la moneda, ¿no? Por un lado, te digo, la moneda, desde mi punto de vista simbólico, habla de una guerra justa, y por el anverso habla de una paz victoriosa, aquella paz que se obtiene única y exclusivamente a través de la guerra, ¿no? Eso básicamente es como el simbolismo rápidamente de lo que es la moneda de cobre. La moneda de plata, Bueno, no sé si bien, quieres que la trate claro, ahorita. hay que entender que esta moneda de cobre era la moneda circulante y la moneda de plata de la que estamos hablando es esta moneda de jura o esta medalla de la proclamación de Morelos. Entonces, claro, ahí el simbolismo cambia, ¿no? Morelos, claro. Sí, son los mismos elementos, como ya te comenté, son los mismos elementos, pero él los exalta. El cuerpo de agua en la moneda de cobre se traslapa, se modifica y forma cauces. Es decir, tenemos, y ya lo pondrás por ahí en una imagen, un círculo en la parte superior del cual se desprenden ramificaciones. Algunos autores
en la misma línea de Franco, dicen, bueno, estos son ramas, ¿no? Pero bueno, es una clara corriente de agua, un caudal, un río, para mí, porque va descendiendo y ocupa parte del campo de la moneda. Y lo que me convence más es que en la moneda de 2 reales vemos una especie de gato, el símbolo del hashtag, este simbolito que por las reales ordenanzas, para fundar una ciudad bajo la corona, tenía que formarse a manera de retícula o damero o tablero de ajedrez. Estos cuadritos, a partir obviamente del templo, de la torre más alta, decían, y a los 4 vientos, ¿no? Se diseminaban las plazas, luego venían las cuadras, ¿no? Las calles, pero es una retícula. Y Morelos en la moneda de plata, esto lo convierte en elevaciones montañosas, es decir, en medio de esas dos ríos, es el rumbo de Valladolid, te lo comento porque está precisamente Valladolid entre 2 ríos, está el río Grande y el río Chiquito, eh, y se fundó en el valle de Guayanguereu, perdón, pero están un poco difíciles los nombres. En este valle se asienta el Valladolid, ¿sí? Rodeado de ojos de agua, de nacimientos de agua, es un paraíso, ¿no? Pero Morelos, te digo, es una la proclamación del conquistador del rumbo del sur, fija sus límites naturales entre lo que es la tierra caliente de Michoacán y Oaxaca, ¿no? Tienes este simbolismo y se proclama como conquistador del rumbo del sur. Y en el anverso, ahí es una parte muy interesante, la Victoria Alada, lo que son las alas, le agrega 3 pequeñas, llamémosle comillas, a los extremos, y ahí la vas a ver. Este, Simbólicamente hablando, la Victoria Alada procura el éxito, es decir, quien va al encuentro, es una mensajera, de hecho, se representa con los dioses romanos y a ella la tienen en una mano, el dios la tiene en una mano, en forma de un pequeño angelito, vaya, con esta corona de laurel en la mano. Morelos le agrega tres comillas a estas alas, y esto precisamente es el elemento que se llama laurel, ¿no? Es decir, es laureado, premiado, victorioso. Ya no es una victoria alada, es una victoria coronada, es decir, se proclama victorioso Morelos, un ejército victorioso, y en la parte inferior de la palabra sud tenemos una situación muy, muy interesante, es un pequeño círculo con otro círculo concéntrico, con 8 rayitas muy tenues, muy sutiles a sus extremos, y propongo que se trata de la rosa de los vientos. En Morelos, en una carta no era con Rayón, le comenta a otro líder sobre lo que le dice Rayón, y le dice, fue en el nombramiento, le dice, lo hemos nombrado vocal de la Suprema Junta, creo que es Verduzco, no, vocal de la Suprema Junta, y hemos decidido nombrarle capitán general de los ejércitos insurgentes. Y le dice Rayón, nos hemos dispersado provisionalmente, vuestra majestad, refiriéndose a Morelos, por el sur, yo hacia el norte, Lisiaga hacia el este y el otro personaje al oeste. Es decir, vamos a los 4 puntos cardinales, pero usted es el jefe general, capitán general de los ejércitos americanos, ya no nada más del sur. Es decir, las fuerzas de Morelos sus ejércitos se estaban desplegando, ¿no? Y esta es una manera que Morelos tiene de simbolizarlo. Estos vientos ya no nada más apuntan hacia el sur, sino que apuntan a los 4 puntos cardinales, ¿no? Y este simbolismo es una proclamación de Morelos como general del ejército Vale. americano. A ver, Básicamente es como, aquí ya no solamente has descrito el simbolismo, porque bueno, la descripción puede ser más o menos razonable, o sea que es en muchos casos evidente, ¿no? O sea, si son unas alas, son unas alas. Claro, el problema está en cómo la interpretación de estos símbolos, y lo vimos ya en otras entrevistas, ¿no? Cuando tenemos que interpretar los símbolos es muy difícil porque no hay, o generalmente no se encuentra,
un documento explicativo. O sea, no hay el grabador o el diseñador de estas monedas no es que escribiese un texto indicando a la posteridad qué es lo que quiere decir con cada símbolo. Entonces, claro, ahí ya está la cuestión del trabajo, el trabajo tuyo, Arturo, que es lo que has hecho, de estudiarte la documentación de la época, estudiarte el simbolismo de la época y ver cómo este simbolismo y algunas referencias que pueda haber en, pues eso, en cartas o en decretos se relacionan con los elementos que aparecen en las monedas. Claro, eso también me imagino que en muchos casos está abierto a interpretación, o sea que tampoco es que aquí estemos diciendo que esto es palabra de Dios, ¿no? Que se me permita la expresión. O sea, estamos diciendo que, bueno, esto es como lo interpreta Arturo, que Arturo lo ha estudiado, o sea, no es que lo haya interpretado porque se le ha ocurrido, se levanta una mañana y se le ha ocurrido, sino que después de estudiarlo es su interpretación. Pero bueno, que se deja abierto a que otros autores puedan opinar otra cuestión. Vale. Así es. Vale. No, lo digo esto porque... A ver, claro, yo soy científico de profesión, entonces, claro, para mí es bastante normal que venga un experto, lo estudie y diga A, y otro experto lo estudie y diga B, ¿no? Pero muchas veces eso cuesta verlo porque, bueno, pues eso, la mayoría de la gente estamos acostumbrados, y yo en la mayoría de los campos también, a tomar un libro y que en el libro me indiquen exactamente cuál es la verdad, pero es que muchas veces la verdad no se puede saber porque efectivamente el grabador no nos lo ha dejado por escrito. Bien, entonces ahora vamos a entrar ya a la parte final de la entrevista, es el tema del coleccionismo. Bueno, a ver, ¿qué consejos darías para quien quiera coleccionar moneda de Morelos? Porque en España yo por lo menos no conozco a nadie que profundice mucho en estas monedas. Sí que conozco gente que tiene alguna moneda porque... Bueno, podríamos también debatir si esto es moneda española o no es moneda española. En mi opinión, no es moneda española, pero está clarísimamente relacionada con la moneda de España. O sea, para mí sería como la primera moneda mexicana. Mexicana independiente, quiero decir. Pero bueno, independientemente de esto, ¿qué consejos darías a quien quiere introducirse, quien quiere hacerse con algunas monedas de Morelos? Sí, mira, retomo tu comentario. Efectivamente, para José Luis Franco, para él, y estoy totalmente de acuerdo con eso, es la primera moneda mexicana, por lo que ya hemos platicado, y se trata también de la primera moneda fiduciaria, ¿sí? Porque representaba un valor respaldado por el emisor, ¿no? Que no lo representaba el metal en el que estaba acuñado. Los consejos para el que se quiera incursionar en esto, yo creo que el principal es estar bien informado, ¿no? Estar bien informado, porque si tú estás bien informado, te pongo un ejemplo, hay monedas de plata, que ya de por sí son muy falsificadas, 8 reales plata, con fecha de 1811 y con fecha de 1814, ¿no? Y las he visto, no sé si en casas de subasta, pero sí en internet es muy común. Entonces, si tú estás bien informado, sabes que de facto son falsas. Morelos no acuñó moneda de plata en 1811 y en 1814. Nada más tenemos 2 fechas válidas para esa moneda, que es 1812 y 1813. Nada más. Esa información es buena, y si tú estás un poquito enterado de lo que es Morelos, dices, bueno, estas son falsas, ¿no? El otro punto, como ejemplo, no toda la moneda de cobre que sea fundida, posiblemente, sea una falsa de época, ¿no? Entonces esta parte es muy importante, el estar informado. Otra recomendación es revisar los precios, revisar las subastas, que sea un precio ¿De qué dinero estamos razonable, hablando más o menos por una moneda de 8 reales de cobre? De cobre, mira, las monedas de 8 reales cobre en un precio razonable, estamos hablando de unos 800 a ¿Eso en 1000 dólares o pesos, en euros? ¿sí? En dólares estamos hablando de, por ejemplo, déjame ver, porque anoté unas referencias, 600,000 pesos. Por ejemplo, una de 8 reales, aquí tengo el ejemplo, 8 reales, 1811, 3,000 pesos, son 118 euros. Sí, la referencia que tengo, 8 reales, 1811 por fecha.
¿no? Entonces de ahí ya estamos hablando de un 8 reales, 1813, que es más común. Estamos hablando de una tercera parte, posiblemente de unos 50 euros, 60 euros, ¿no? Un medio real, por ejemplo, cobre, estamos hablando de 2.500 pesos, 100 euros aproximadamente. Un medio real, un real, 1.500 pesos. Un 2 reales de 800 a 1.000 pesos aproximadamente, ¿no? ¿Cuáles serían las más caras? Invariablemente, obviamente, las 8 reales de plata fundida, auténticas, aunque las he visto falsas, venderse por buena cantidad, alrededor de 30.000 pesos, ¿no? Estamos hablando tal vez ya de, no sé, bueno, 500, 600 euros tal vez. Estamos ya un poquito más elevados. Las más caras son estas, ¿no? La fecha de 8 reales cobre 1811, las más difíciles de conseguir. El medio real de cobre, el medio real de plata, porque también tenemos medios reales de plata. Un real de cobre es más fácil, un real de plata es más difícil Ahí y más estaríamos caro, hablando cerca de obviamente. los 1.000 euros, más o menos, Y ¿no? Un real de- sí, más o menos, sí, 1.000 euros, sí. Obviamente comprar, otro de los consejos sería comprar en casas de subasta de prestigio, ¿no? Porque obviamente ahí ya llevan todo un estudio, toda una situación aparejada, entiendo, a su prestigio como casa de subasta, que es más difícil pues que nos quieran estafar, pues, si cabe el término. Pero bueno, sí hay que tener cuidado con la moneda de Bueno, yo, Morelos. yo ahí también apunto de que hay Hay otras... comerciantes autónomos muy serios y que no van a estafar a sus clientes, obviamente. Pero también es verdad que, Exactamente, por lo menos en exactamente. Pero España, yo no prestigio. conozco a ningún comerciante que esté especializado en este tipo de monedas. Sí, es complejo. Obviamente estamos hablando de que es una moneda pues, mexicana, de este lado del charco, digamos, es donde se ven más, ¿no? Pero si les interesa y esto, pues sí, sí en internet, por ejemplo en eBay es muy frecuente encontrarlas. Me parece que son precios razonables, aunque algunos sí están un poco estratosféricos. Ahora sí, como el vendedor por el aprecio que le tiene o por lo que considera o ha investigado, fija el precio, pues es un poquito complejo de definir si está bien o no, o está un poco desfasado, ¿no? Te comentaba, hay otras acuñaciones de Morelos que igual tengo como la idea de abordarlas posteriormente, son las 8 reales de Oaxaca, 8 reales Oxa, pero en cobre. Esa es nada más de 1814, es la única fecha. ¿Sí? Está la SUT-TC, esa nada más es la fecha 1813, también en cobre. Y está la acuñación de Huautla, una moneda rarísima, nada más se conoce uno o dos ejemplares como auténticos, 1812. Y hay una que se le denomina, que viene por ahí en mi trabajo, del ojo, yo diría del lago. No veo claridad en poner un ojo ahí, alguna divinidad, ¿no? Para mí es la 8 reales del lago en 1812. Si tú inspeccionas estas monedas que fueron acuñadas cerca de Oaxaca o en Oaxaca, aunque sean en cobre, el cobre tiene una característica muy peculiar. El grano es muy fino y al revisarlo muy a detalle tiene ciertas características. Incluso te puedo decir que algunas tienen un olor muy peculiar. En esa época utilizaban la vela de cebo, las personas, y obviamente impregnaban, digo, mi familia es de rancho, mis abuelos maternos, paternos, y sé a lo que huele eso, ¿no? Crecí en el rancho en algunas épocas que visitábamos y no había luz, entonces utilizaban ese tipo de velas y la moneda está impregnada de ese aroma, ¿no? Digo, como signo de autenticidad y como dato curioso, obviamente no vamos a andar oliendo las monedas a diestra y siniestra, porque no todas, pero sí el cobre de Oaxaca tiene un grano muy particular y algunas de ellas tienen aromas muy particulares. En este caso, a Muy, muy este tipo de curioso velas que se porque lo de oler, utilizaban muy, yo muy lo he oído común. mucho a los aficionados a la notafilia, ¿no? Lo de oler los billetes, pero Ah, a los aficionados a la sí, numismática no lo había oído nunca. billetes,
Sí, tienen este olor y curiosamente un día la estaba revisando, estaba muy cerca de la moneda y huele. Pero bueno, es una mera nota al margen, ¿no? Obviamente de esto no Muy vamos bien, a pues entonces yo ahondar. creo que ya hemos dado un buen repaso a tanto lo que son las monedas de Morelos, su simbolismo, su contexto de acuñación. Hemos dado notas también a quien quiera coleccionarlas, hemos dado algunos consejos, así que bueno, yo no sé si quieres añadir algo más, Arturo. No me resta más que agradecerte, Adolfo, agradecerte sinceramente el espacio, la oportunidad que me das de compartirles mi trabajo. Espero sea de utilidad tanto para tu público español como para el mexicano. Incluso he tenido la oportunidad de recibir buenos comentarios a partir pues de tus publicaciones en tu blog de algunas personas que son de Sudamérica, ¿no? Entonces es muy interesante, es muy agradable recibirlas, activos, me motiva mucho y bueno, pues nada más agradecer sus órdenes. Pues nada, muchísimas gracias. También a tus órdenes estoy yo, aquí para servir tanto a los que escribís y que queréis divulgar como al público, que es al final a lo que me dedico. Así que, bueno, yo voy a publicar este vídeo en YouTube. Como digo, tenéis en la descripción de este vídeo, tenéis los dos ensayos que ha escrito Arturo, una pequeña nota que escribí yo sobre las monedas de Morelos, un vídeo también que escribí yo, o sea, que publiqué yo sobre, que comparaba un 8 reales de Morelos de mi colección con un 8 reales de Fernando VII. Y bueno, para lo que haga falta, también tenéis los comentarios tanto en YouTube como en el blog numismático. Así que nada, Arturo, muchísimas gracias y espero contar contigo también en el futuro. Un saludo. Igualmente, Adolfo, muchas gracias.